Buenas y bienvenidos a nuestra presentación de algunas distribuciones continuas de probabilidad. En nuestra presentación anterior vimos cómo algunas distribuciones discretas de probabilidad nos ayudaban a modelar algunos eventos que por su tipo de distribución y su forma en que estaban modelados eran de carácter discreto y generalmente los asociábamos a eventos como el lanzamiento del dado o eventos cuyos valores eran numéricos y por lo tanto eran de carácter contable, infinito o infinito. Sin embargo, las distribuciones continuas nos ayudan a tratar de explicar y modelar la, las distribuciones de eventos que generalmente vienen asociados a otro tipo de experimentos y fenómenos de la naturaleza, fenómenos y experimentos de carácter totalmente cuantitativo y producto, por ejemplo, de ensayos biológicos, de ensayos de desempeño y de diseño y modelado. Podríamos inclusive asociarlo a contextos, por ejemplo, del modelado epidemiológico, de los ensayos de experimentos para la determinación de la identificación de un nuevo fármaco y la respuesta que éste tiene en células de cáncer. O inclusive podríamos verlo en la determinación y el cálculo de los desempeños de algún sistema. La cuantificación también del número de o la estatura de las personas en un determinado grupo. E inclusive los resultados de los ensayos que los individuos pertenecientes a una unidad académica determinada, la escuela de química o la escuela de biología, realizan para cuantificar algún proyecto relevante a sus unidades específicas realizan. En nuestro contexto en computación, nuestros diseños de experimentos relacionados a desempeño o la cuantificación de la capacidad que tienen nuestros equipos, nuestro desempeño también de software o la estimación de esfuerzo, son ejemplos de características cuantitativas que nos interesan. Y por lo tanto, las distribuciones cuantitativas y continuas son sumamente relevantes. Iniciamos entonces con la distribución uniforme continua. Al igual que su contraparte discreta, se considera la más sencilla o de las más simples. Sin embargo, no es de desestimar y por su simpleza no, también es una de las más aplicadas para modelar, por ejemplo, eventos en los que se identifican o se caracterizan situaciones en las que hay una continuidad de tipo constante. Podríamos verlo en casos en donde hemos identificado, por ejemplo, alguna continuidad o una constancia en la que tenemos alguna distribución o algún fenómeno caracterizado por un evento de tipo poissoniano, es decir, donde hay una constancia. ¿Qué características tiene la distribución uniforme continua? Bueno, está caracterizada por una función de densidad que nos forma o que tiene un tipo plano. Y al tener una formación de tipo plano, lo que forma es un área rectangular debajo de la curva. Y así pues, esto nos genera un intervalo que al ser un rectángulo es cerrado. Nuestra función de densidad uniforme también es caracterizada por una función definida por dos puntos, A y B, o un intervalo dado por A y B. Y debe cumplirse siempre esta condición. Una condición en donde X es menor o igual a mayor o igual a y es siempre menor o igual a B. Y cuando
Y esto nos lleva a la siguiente función. 1 entre b menos a, donde, como ya mencionamos y recalcamos, x es siempre mayor, a y es menor a b. Entonces b es mayor a x y a es menor a x. Y cuando esto no se cumple, el resultado es 0. Al igual que en nuestras otras distribuciones, logramos identificar también momentos, dentro de los cuales encontramos las medidas de esperanza, como la media, que es dado como a más b dividido entre 2, y luego identificamos la varianza, que es el cuadrado de la diferencia de b menos a dividido entre 12. Esto puede ser identificado por medio de una prueba matemática, lo cual ustedes pueden verificar en los libros de texto, y sin embargo no vamos a ahondar en esta durante estas presentaciones. Entonces, podemos recalcar algunas características. Ya hemos visto que la distribución uniforme recibe, dado su característica peculiar, el nombre de la distribución rectangular por el área que forma, y su distribución, su función está dada por la siguiente fórmula: 1 entre b menos a. Así pues, hemos definido que la función o la distribución uniforme continua, podemos ver que tiene cierta sencillez o facilidad de calcular, pero esto no significa que no sea bastante útil. Por ejemplo, en un intervalo o en un evento con un intervalo definido o constante de tiempo, característico de una distribución poissoniana, nosotros podemos utilizar la distribución uniforme continua para modelar un evento ocurrido ocurrido dentro de ese intervalo de tiempo. Seguimos con nuestra siguiente distribución y hablamos de la distribución normal. La distribución normal, también conocida como la curva normal, la curva con forma de campana o la curva gaussiana, es una de las más utilizadas por la naturaleza en la que los datos los resultados de experimentos estadísticos tienden a ajustarse. Y la mayoría de los fenómenos que observamos en nuestro entorno, de hecho, tienden eventualmente a ajustarse o forman algunos de estos, ciertas mediciones continuas, a tomar una forma normal, lo que llamamos normal de distribución normal. Y esto es bastante interesante. La curva normal o la distribución normal se atribuye o recibe el nombre de curva gaussiana producto de la contribución de Carl Friedrich Gauss. Sin embargo, la curva gaussiana, como pueden ver ustedes acá, con esta tradicional forma de campana, donde observamos mu o media, y la amplitud, que es la varianza, definido como sigma, la desviación estándar, definido como, y la tenemos aquí como sigma. Entonces, varias de las contribuciones también las podemos dar a otros científicos de la estadística, y algunos de los que podríamos inclusive hablar de analistas de datos de antaño. Dentro de ellos podemos hablar de un estadista importante o contribuyente a esto, y es de Moivre, quien en su momento le da un gran aporte al tratar de hacer estudios sobre el comportamiento de los juegos de azar. Y esta gran contribución al comportamiento de los juegos de azar, y al tratar de entender estas tendencias, eventualmente dan cabida
a tratar de comprender el comportamiento de lo que nosotros denominamos la variable aleatoria normal, la cual nos sirve para poder explicar múltiples fenómenos y ajustar los datos o tratar de entender el ajuste de los datos hacia la curva o la distribución normal. Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos ver cómo las alturas, los pesos de las personas o de los animales, las alturas de una población o de una muestra, las calificaciones o los promedios, todos estos con los que estamos muy familiarizados, de hecho tienen una distribución normal o una curva gaussiana. La curva gaussiana también es en algunos, dependiendo de la referencia donde ustedes vayan a verla, también recibe el nombre de Laplace-Gauss. Y es muy interesante porque es una ecuación o una distribución que está dada por ciertos factores de interés o de importancia y es definido principalmente por los parámetros de la media y la desviación estándar. Y por lo tanto vamos a ver que su representación va a estar dada por estos mismos, así como lo hemos marcado a continuación. Entonces, esto nos lleva a su función de densidad. La función de densidad de esta variable aleatoria normal, x, entonces, con una media μ y una varianza, sigma cuadrado, entonces está dada de la siguiente manera. Y así como hemos venido hablando de que tiene estos factores o estos elementos de gran pertinencia, vemos que está descrito aquí a continuación. Además, entra en factor la presencia de pi y de Euler en un intervalo dado por ¿quién? Por una x que se encuentra entre menos infinito hacia infinito positivo. Y esto es importante recordarlo porque es una distribución que es continua. Y al ser una distribución que es continua, se extenderá de esa manera y que más adelante vamos a definir que una de las características pertinentes de la campana o de la curva de la distribución campana es que es asintótica hacia el eje horizontal, que es donde se encuentra, y que además, vamos a revisar, es asintótica hacia este eje horizontal X, y que además, al ser un área debajo de la curva, su área máxima siempre va a ser igual a 1. Así pues, podemos ver aquí una serie de ejemplos en donde vamos a demostrar algunos puntos de interés. Tenemos aquí un caso en donde tenemos desviaciones estándar para dos curvas, la curva 1 a la izquierda y la 2 a la derecha, las campanas 1 y 2. Y en este caso, la campana 1 y la campana 2 tienen la misma amplitud o las mismas desviaciones estándar, pero tienen diferentes medias. Volvemos a ver otro caso en donde tenemos dos campanas o dos normales y en estos casos ambas campanas tienen la misma media, pero en este caso sus amplitudes son diferentes. Y tenemos una tercera imagen en donde no comparten ninguna de ambas características. Tienen diferentes medias, mu, el mu de 1 es diferente, es menor al mu de 2 y la desviación estándar o la amplitud es diferente en ambos casos. Entonces, esto nos lleva a las propiedades intrínsecas de cada una de estas de la distribución normal. Y sabemos que entonces, así como hemos hablado en diferentes momentos de características descriptivas de estadísticas, entonces retomamos un poco acerca de la moda y sabemos que esta nos sirve para definirlo como un punto sobre ¿quién? Sobre el eje horizontal. ¿De quién? De la curva.
y este es un máximo. Y ocurre donde x es igual a mu. Asimismo, existe un punto de simetría. Y este punto de simetría también se da en el eje vertical. Y este es donde ese eje de simetría, ¿dónde está definido? En la media. Asimismo, sabemos que también la curva tiene unos puntos de inflexión. Y esos puntos de inflexión están dados en mu más menos sigma. Y finalmente, también podemos hablar de, o retomando algunos conceptos, de que el área total bajo la curva, que sabemos que es igual a 1. Es importante retomar que existe este concepto de que es asintótico sobre el eje horizontal de la curva. Entonces, sabemos que la distribución normal tiene aplicaciones como una distribución limitante. ¿Y esto qué significa? Que la distribución normal también proporciona una buena aproximación ¿en qué? Para entender otros tipos de distribuciones. Existen relaciones intrínsecas con la distribución binomial y con la distribución hipergeométrica. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir en algunos casos trabajar o aproximar procesos normales mediante la binomial. También es relevante recalcar que la distribución normal es necesaria para realizar pruebas de hipótesis y que tener una distribución normal es necesario o es una suposición necesaria y vigente para realizar algunas pruebas de hipótesis. Entonces, muchas pruebas de hipótesis que vamos a ver más adelante, incluyendo la T de student y la F, la prueba F, conocida como la F de Snedeker, entonces parten del principio parten del principio de una distribución normal. Si esta distribución no es normal, estas pruebas no se pueden llevar a cabo y por consiguiente no se puede realizar estadística inferencial del tipo que necesitamos. Ok. Ahora seguimos con el concepto del área bajo la curva. Entonces, nosotros partimos de un precepto que el área debajo de cualquier distribución normal al ser una continua, tiene que estar definido por qué. Sigue el precepto de una función de densidad y entonces debe estar construida bajo los mismos principios que una función de densidad. Esto implica que tiene que seguir o debe estar definido por dos pares de ordenadas, es decir, debemos buscar cuál es la probabilidad de que encontremos el área o de que se encuentre un intervalo entre A y B. Y eso es por lo cual que nuestra función de densidad está dada de esta siguiente manera, como marcamos aquí. Así pues, esto nos lleva a la siguiente identificación o la siguiente representación gráfica. Entonces, pasamos de una representación simbólica en donde yo he definido un intervalo de probabilidad de que mis valores caigan entre A y B o de obtener valores numéricos entre A y B, como hemos hecho previamente con las probabilidades continuas, a una representación gráfica de las mismas. Es decir, yo tengo un área bajo la curva en donde mis valores van a estar entre A y B. ¿Qué significa eso? Que evidentemente el área bajo la curva va a estar también afectada o va a tener una dependencia ¿de quién?
exactamente de los parámetros mu y de la varianza. Y ahora eso me lleva a un siguiente punto relevante. Dado la gran amplitud o la gran cantidad de valores o de integrales que se pueden resolver por la gran cantidad de mu's y de sigmas, entonces esto se vuelve una tarea sumamente complicada. Y para la resolución de esto se ha generado una alternativa. Esto es un proceso que se llama la estandarización. Esa estandarización, alguna gente lo conoce como normalización en Z o estandarización en Z. Eso es cuando hablamos de la curva normal o la distribución normal estándar o la distribución estándar normal. En inglés también ustedes lo pueden encontrar como el Z-score normalization. ¿Y esto qué implica? Que se hace una transformación en donde la media es igual a 0 y la desviación, la varianza es igual a 1. Y esto lo llevamos a cabo de esta siguiente manera, esta transformación. Entonces, aquí tenemos una descripción de cómo hacemos la transformación a partir de nuestra integral, partiendo del valor o de la representación simbólica y la fórmula original, para llegar a nuestro valor de z con valores de z1 y z2. Teniendo que nuestro cambio cuando tenemos nuestra media en 0 y nuestra varianza en 1. ¿Okay? Y esto es muy importante porque esto nos permite que pasar de tener que hacer una búsqueda bastante complicada a poder utilizar algo mucho más sencillo. Realizar la búsqueda de nuestros resultados en las denominadas tablas. Recordemos que esto es igual, varianza de 1 es igual a desviación estándar de 1, porque la desviación estándar es la raíz, la desviación estándar o la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si obtenemos la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Veamos que, entonces, volviendo al punto, este proceso o esta transformación es conocido como la distribución normal estándar. Y entonces, esto nos permite utilizar, como les mencionaba, estas tablas. La tabla que en el libro del Walpole, que tienen ustedes disponible, es la tabla A3. Y entonces, para la búsqueda de la tabla, ustedes lo que tienen es, en uno de los ejes, es los primeros dos decimales, y en el segundo eje tienen el tercer decimal. Entonces, con esto, ustedes pueden también, a partir del valor z que obtienen y la desviación estándar y el valor de mu, pueden obtener el valor original de x. Esto es un precepto o un supuesto ya determinado, y esto les permite a ustedes realmente obtener su valor definido. Entonces, volviendo a uno de los puntos que habíamos mencionado originalmente, nosotros podemos hacer una aproximación normal a la binomial. Esto es una de las ventajas que también tiene esas relaciones intrínsecas que habíamos mencionado
previamente que tiene la normal, que podíamos hacer aproximaciones hipergeométricas y también binomiales. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, la distribución normal en realidad es una buena manera de hacer varias aproximaciones. Y esto ocurre en algunos casos discretos. Pero ¿cuándo podemos hacer eso? Bueno, cuando, cuando el caso discreto solamente adquiere una forma de campana simétrica. Entonces, esto requiere, al igual que como habíamos visto en la situación poissoniana, que se tenían que cumplir algunos criterios específicos, y aquí voy a tirar un poco un recordatorio. En Poisson, para poder hacer la aproximación poissoniana con la binomial, teníamos que cumplir un precepto que era que tenía que haber un n que tendiese al infinito y un p que tendía a cero. Para nosotros poder hacer una aproximación de este tipo, entonces nosotros tenemos que cumplir algunos preceptos. Entonces, tiene que haber valores grandes de n y de p. Y también nosotros tenemos que tener otras aproximaciones u otros preceptos, ¿verdad? Nosotros también podemos tener n's pequeños y cuando p es cercano a un medio. En estas dos condiciones, entonces podemos hacer una aproximación normal a la binomial. Cumpliendo esas dos condiciones, nosotros podemos realizar esto. N por P, X menos N por P y raíz de NPQ. Entonces, cuando esas son nuestras situaciones en las que podemos hacer esa aproximación normal a la binomial. Entonces, les agradezco, chicos y chicas, por haber estado atendiendo este video. Con esto damos final a esta primera parte. En nuestro siguiente video veremos las siguientes distribuciones que incluyen la exponencial y la gama. Y después culminaremos con la chi cuadrado y la logarítmica. Espero que hayan disfrutado de nuevo y muchas gracias.